Hola a todos, vamos a resolver el siguiente ejercicio de progresiones. Bueno, más bien vamos a explicarlo. El enunciado nos dice, dada la progresión menos 15, menos 13, menos 11, menos 9, puntos suspensivos, apartado A, ¿qué número ocupa la posición 77? Y apartado B, ¿qué lugar ocupa el número 77? Este ejercicio está muy bien para saber distinguir la posición y el término que vale un valor determinado. Es decir, ¿cómo calculamos el valor, el número que ocupa la posición 77? Y otra cosa es, ¿qué lugar ocupa el número 77? Bien, en este caso, en el primer apartado, estaríamos hablando de A sub 77, ¿verdad? Y en el apartado B, lo que estaríamos hablando es de que 77 es un elemento que ocupa una posición desconocida, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por el apartado A. Si nos están hablando de una progresión, pues primero es importante saber qué tipo de progresión es. Conocemos las progresiones aritméticas, las progresiones geométricas. Bueno, pues lo primero que yo comprobaría es si se trata de una progresión aritmética. Y para ver si se trata de una progresión aritmética, pues he colocado aquí los primeros 4 términos. El menos 15, es A sub 1, el menos 13 es A sub 2, el menos 11 A sub 3 y el menos 9 A sub 4, ¿verdad? Pues para comprobar si se trata de una progresión aritmética o no, pues a A sub 2 le vamos a restar A sub 1. Es decir, menos 13 menos 15. Y esto vemos que es 2. Después, a sub 3 le vamos a restar A sub 2. A menos 11 le restamos menos 13. Y de nuevo nos da 2. Y vamos a ver si ya hemos comprobado que entre A sub 1 y A sub 2 estamos sumando 2 para conseguir el siguiente término, que a sub 2 le hemos sumado 2 para conseguir A sub 3 y ya nos queda por comprobar si aquí también sumamos 2. Y para ello, a la sub 4 le restamos A sub 3 y vemos que también nos da 2. Por lo tanto, ya hemos comprobado que entre cada 2 términos consecutivos de esta progresión estamos sumando 2 a un término para obtener el siguiente. Por lo tanto, hemos comprobado que para obtener cualquiera de los términos de esta progresión se suma 2 al anterior. Y por lo tanto, ya hemos demostrado que se trata de una progresión aritmética de diferencia 2. Bien, ese es el primer paso, porque si no sabemos qué tipo de progresión es, pues no podemos realmente aplicar fórmulas. Bien, entonces, una vez hemos llegado a esta conclusión, pues yo me pondría la fórmula del término general de una progresión aritmética. Entonces, hemos quedado que en el apartado A nos piden qué número ocupa la posición 77, es decir, ¿cuál es A 77? Bueno, pues si ya tenemos la fórmula del término general, lo que tenemos que calcular es A sub 77. Bien, y entonces vamos a poner A sub 1, que es el primer término de la progresión, n-1, si estamos diciendo que n es 77, le quitamos 1 y lo multiplicamos por la diferencia de la progresión. Bien, entonces ya no tenemos nada más que operar. 76 por 2 es 152. Realizamos esta operación y tenemos 137. Es decir, el término que ocupa la posición 77 de esta progresión es 137. Es decir, si hubiéramos seguido aquí escribiendo términos y términos y términos y términos y términos y términos, el A sub 77 sería 137. Bien, es decir, aquel término que ocuparía
aquel número que ocuparía la posición 77. El apartado B nos pregunta qué lugar ocupa el número 77. Es decir, si el número 77 es un elemento de la progresión, ¿qué lugar ocupa? Bueno, pues vamos a poner de nuevo la formulita del término general. ¿Por qué? Porque el dato que nos da es A sub n. Es decir, hay un término que ocupa una posición que no conozco, que es el 77. Bien, en este caso seguiríamos esta progresión, pin, 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 y llegaríamos a un 77. Y queremos saber qué posición ocupa, digo, en el apartado B. He utilizado este ejemplo simplemente para explicar el apartado B, ¿vale? Y entonces, pues bien, ya tenemos que A sub n es 77, vamos a colocar el A sub 1, que ya lo sabemos. La n seguimos sin conocerla, pero la d sí la conocemos. Bien, realizamos esta operación, resolvemos esta ecuación y tenemos que la n es 47. Es decir, en el apartado B tendríamos... Voy a borrar esto para que no nos confundamos. En el apartado B tendríamos menos 15, menos 13, menos 11, y de repente aparecería un 77 y ya podemos decir que este es el A sub 47. Es decir, en el apartado B, este 77 estaría en la posición 47. Bueno, espero que este ejemplo os haya servido para entender bien estos dos tipos